Amén, hermanos, buenos días a cada uno de ustedes. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesús, el Cristo, esté con cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor porque nos ha dado una nueva misericordia esta mañana. Hemos tenido una victoria nueva. Amén, porque hemos vencido digamos, la cama, la cobija. Nos hemos levantado para estar presentes, para alabar y glorificar aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Amén. Una vez más, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. A los que se están conectando, bendiciones, bienvenidos a esta línea de oración. Y a los que ya se conectaron, que la paz y la misericordia esté con ustedes una vez más. Sin tomar más tiempo, hermanos, quiero que me acompañe conmigo ahí a Mateo capítulo 11 y vamos a leer primeramente una porción bíblica antes de empezar el tema. Amén. Y vamos a leer ahí en el libro de Mateo capítulo 11 y vamos a leer lo que dice el verso 28 en adelante, un texto en el cual nosotros siempre leemos, siempre escuchamos y vamos hoy a meditar en ese versículo y vamos a ver algunos puntos en los cuales el Señor nos va mostrando por medio de su palabra. Amén. Mateo capítulo 11 del versículo 28 en adelante, y dice la palabra de nuestro Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Dice así, Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Vamos a escudriñar la palabra y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, te damos honra y gloria a ti por la oportunidad que nos das una vez más hoy en esta mañana, esta madrugada, de poder levantarnos y conectarnos y poder estar juntamente con mis hermanos alabando y glorificando tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Yo te pido, Señor, en esta hora que añadas bendición a tu palabra y que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de los corazones de mis hermanos y de aquellos que van a escuchar este mensaje por medio de las plataformas de Facebook, de YouTube, de cualquier tipo de plataformas que hay. Señor Jesús, que seas tú entrando a los corazones de aquellas almas que necesitan esta palabra de aliento, esta palabra de ánimo para aquellas que la necesitan. En el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que me das una vez más de poder compartir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Quise tomar este versículo como base, amén, porque la invitación es de nuestro Señor Jesucristo y nos dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Amén. Y el tema que el Señor me ha permitido compartir con ustedes meditando en este versículo, el Señor nos hace la invitación, pero el tema de hoy es 5 impedimentos a la oración eficaz. Nosotros tenemos un problema, nosotros tenemos alguna situación en la cual no podemos entrar en comunicación con Dios. ¿Cuáles son esos impedimentos en los cuales nosotros podemos estar en comunicación con Dios? El Señor nos hace la invitación: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, el Señor Jesús. Y podemos ver por medio de su palabra que aún allá en Isaías capítulo 1, verso 18, nos dice: venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. ¿Verdad? Y dice que
aún si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, Él los va a convertir en una nube blanca. Pero ¿cuáles son esos 5 impedimentos? Puede haber más de 5 impedimentos, pero los más importantes los vamos a ver en esta madrugada, la cual nos impide entrar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por más que nosotros oremos, por más que nosotros queremos entrar en lo más íntimo, en la oración a nuestro Señor Jesucristo, hay un impedimento en la cual nos impide entrar en la presencia de Dios. Y a veces nosotros creemos que el Señor no nos escucha. El Señor tiene sus oídos listos y prestos para escuchar nuestra oración, para escuchar nuestro lamento, nuestro clamor, nuestra angustia. Pero cuando no hay un impedimento, podemos ver que el Señor se glorifica en lo que nosotros hacemos en esta tierra. Amén. Lo podemos ver cómo el Señor se ha glorificado en las peticiones que hemos puesto delante de su presencia. Amén. Y eso lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos experimentar, ya que le acabamos de experimentar la gloria y la misericordia de Dios en el hijo de nuestro hermano Jason, en la cual Él se ha glorificado, hermanos, y todo está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero el primer impedimento que a nosotros nos llega antes de poder entrar a la presencia de Dios es la indisposición al pecado. O sea, no estoy dispuesto digamos, a buscar a Dios, no estoy dispuesto a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la desobediencia a la palabra de Dios es pecado delante de Él. Entonces, si yo no estoy dispuesto a la ordenanza, a las palabras, a la Biblia, al consejo de nuestro Señor Jesucristo, va a venir el pecado a nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay en tu corazón, en mi corazón, en lo más profundo de nuestro corazón para poder entrar a la presencia de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria? Ahora podemos ver por medio de su palabra, ahí en Marcos capítulo 11, y vamos a leer el verso 25 y 26. Uno de los grandes impedimentos es la indisposición al pecado. Nosotros podemos ver que estamos prestos, que somos fácil presa al pecado, a la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra, aún su palabra dice que su pueblo perece porque le falta conocimiento, por causa del pecado, por falta a la desobediencia a la palabra de Dios, por falta a escudriñar las Escrituras. Y podemos ver por medio de la palabra de Dios lo que dice allá en 2 de Timoteo capítulo 2 y el verso número 16, cuando dice su palabra que es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia. Pero vamos a ver el primer impedimento en la cual nos muestra aquí en Marcos capítulo 11 y el verso 25 y 26. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este es uno de los impedimentos, hermano, hermana, amigo, amiga, que me escuchas, es que tenemos que perdonar al quien nos ofende.
Y no tenemos que guardar ningún resentimiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si hay algo en lo más profundo de nuestro corazón, el Señor no nos atiende, el Señor no nos escucha. Porque bien lo dijo en su palabra el Señor Jesucristo cuando les enseñó a sus discípulos a orar. Y les dijo, cuando oréis, oren así. Y empieza a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero cuando llega al punto más importante y más difícil de nuestra vida, es cuando llega y dice, perdona a quien te ofende y yo te voy a perdonar. Cuando dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero en realidad, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, ¿en realidad perdonamos al que nos ofende? ¿En realidad perdonamos al que nos vitupera? ¿O es que guardamos algún resentimiento en nuestro corazón? Ese es el primer punto en la cual no podemos nosotros entrar a una oración, a una comunicación eficaz delante de nuestro Señor Jesucristo. Así de que, si yo perdono a mi prójimo, el Señor me va a perdonar a mí. Pero por más que yo le pida al Señor que tenga misericordia de mí o que me perdone, mientras yo no perdono, el Señor no nos perdona. Porque la palabra de Dios ahí lo dice. Porque si perdonáis, también vuestro Padre que está en el cielo va a perdonar nuestras ofensas. Por eso nosotros tenemos que perdonar primero para que el Señor nos perdone a nosotros. Amén. El otro punto más importante, hermano, hermana, es que somos incrédulos a la palabra de Dios. No creemos, en realidad no creemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él tiene misericordia y Él, como dice su palabra, que Dios honra a quien le honra al Señor Jesús. Podemos ver que nosotros a veces no creemos que el Señor va a hacer la obra, pero a veces estamos seguros que Dios tiene control. Ahora, la incredulidad es el punto bien importante, hermanos, en la cual, como dice su palabra, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y vamos a ver por medio de su palabra. Amén. Hebreos capítulo 11, un texto muy conocido, en la cual usted y yo hemos leído seguido y lo hemos escuchado. Hebreos capítulo 11 y el verso número 6. Y mire lo que dice aquí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le acepta, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted y yo buscamos a Dios, pero también hay un punto bien importante en la cual cómo buscamos a Dios. ¿O por qué buscamos a Dios? ¿O para qué buscamos a Dios? Amén. Pero ahí dice que Él es galardonador con los que le buscan. Amén. Él nos ayuda aún en la situación de cómo lo buscamos o por qué lo buscamos. Y lo dice ahí, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y todos nosotros, hermano, hermana, que nos unimos en oración o en la petición de nuestro hermano Jason, creímos que hay ese poder en el Señor Jesucristo, que todo iba a salir bien. Hemos creído y hemos tenido fe porque hemos caminado en ese camino en el cual el Señor nos ha mostrado su poder, su gloria,
en nuestras vidas, en el caminar de nuestras vidas, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, creemos que le hay. Creemos que el Señor va a hacer el milagro. Creemos que el Señor va a sanar. Pero también tenemos que creer que es conforme a su infinita misericordia, no conforme a lo que yo quiero ni a lo que yo pienso. Él tiene misericordia, dice, para los que le buscan. Es galardonador para que le buscan. Pero una vez más, ¿cómo le buscamos? ¿O para qué le buscamos? ¿O por qué le buscamos? Amén. Y la palabra del Señor, Él dice que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Yo estoy seguro que nuestro hermano Jason sí tenía su corazón contrito y se humilló delante del Señor para que Él tuviera control sobre su hijo. Y lo tuvo, hermanos, porque hemos visto el poder y la gloria en la recuperación de nuestro hermano Christopher. Y lo hemos visto, personalmente se lo digo, lo hemos visto en la recuperación de mi hija Ruth, que también pasó en la misma situación. Y lo hemos visto, ¿por qué? Porque los han atendido como unos verdaderos hijos de un rey. Amén. Yo estoy bien seguro que nuestro hermano Jason está agradecido al Señor por cómo lo tratan ahí en el hospital, cómo lo trataron a su hijo, ¿verdad? Que como si fuera un hijo de un rey. No es como si fuera, sino que somos hijos de un rey. Somos príncipes y nuestras hijas son princesas. Y cuando uno honra al Señor, el Señor nos honra. Por eso es que no debe de haber ningún impedimento para poder entrar en comunicación con Dios, para poder tener una comunicación, una relación con Dios eficaz, a la cual el Señor se agrade de lo que nosotros hacemos o cómo le buscamos, por qué le buscamos y para qué le buscamos. Amén. Otras de las cosas es que a veces dudamos de la fe. Ese es otro de los impedimentos que nos puede ocasionar una oración eficaz delante de nuestro Señor Jesús. Y podemos ver ahí adelantito Santiago capítulo 1 del verso 6 al verso 8. Santiago capítulo 1 del verso 6 al verso 8. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Una de las otras de los puntos es que nosotros haya duda o falta de fe. Amén. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 verso 6 al verso 8. Dice la palabra de Dios: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que nosotros tenemos que pedir con fe y no dudando que el Señor va a hacer la obra. Ese es otro de los impedimentos, duda o falta de fe. ¿Por qué? Porque a veces dudamos. A veces cuando estamos orando o cuando estamos en comunicación con Dios, decimos, ¿será que el Señor me va a bendecir? ¿Será que el Señor va a hacer la obra? Yo creo que sí lo va a hacer, pero todavía dudamos al estar en comunicación con Dios. Duda o falta de fe. Ese es otro de los puntos, hermano, hermana, en la cual
nosotros no tenemos una oración eficaz delante del Señor. Otro de los puntos en la cual también podemos nosotros perder esa oración eficaz es motivos erróneos. ¿Cuál es ese motivo en el cual usted y yo buscamos al Señor? ¿Será un motivo verdadero o un motivo erróneo en el cual buscamos a Dios errónicamente o buscamos a Dios por qué y cómo lo buscamos? A veces lo buscamos erróneamente, equivocadamente. A veces le pedimos erróneamente. Y bien lo dice su palabra, que a veces nosotros no sabemos pedir, pero vamos a ver con su palabra qué es lo que el Señor nos muestra. Y ahí mismo en Santiago capítulo 4, el verso 2 y el verso 3, como qué es lo que nos dice el Señor. Amén. La otra punta es motivos erróneos. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Y por qué buscamos a Dios? Tenemos nosotros que meditar cuál es el motivo en el cual yo busco a Dios. Verdaderamente, ¿cuál es el motivo en el cual yo busco a Dios? Y la palabra de Dios dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto está cercano. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, el verso 2 y el verso 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y no ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, compartís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En realidad, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? ¿O qué es lo que deseamos que Dios haga en nuestras vidas? ¿Cuál es el motivo en el cual buscamos a Dios? Porque habemos varios, muchos o unos cuantos, no digo todos, que a veces buscamos a Dios por conveniencia. A veces buscamos a Dios para que Él haga la obra, y cuando Dios hace la obra, bendice, nos apartamos de Dios ya después de que Él hace la obra en nuestras vidas. Ya no lo buscamos fervientemente como antes, como cuando estamos en aflicción, sino que a veces nos olvidamos de buscar a Dios, porque ya hizo el milagro, ya nos suplió la necesidad y ya no le buscamos fervientemente. Podemos ver que aún la palabra del Señor nos muestra que cada uno de nosotros es necesario que pasemos por tribulaciones para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué el Señor escribió esto? ¿Por qué el Señor mandó al profeta que escribiera estas líneas? Que es necesario que pasemos por muchas aflicciones para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a veces somos así. Cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en angustia, cuando estamos en problemados, buscamos mucho la presencia de Dios. Pero cuando no estamos en la aflicción, nos olvidamos de buscar a Dios. Y por allá de vez en cuando nos acordamos de buscar a la presencia del Señor. Y la palabra de Dios nos habla y en Josué 1:8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nosotros, principalmente yo, soy bien desagradecido con Dios. Porque cuando estoy en la aflicción,
quiero estar todo el tiempo en comunicación con Dios, pero cuando ya pasa la aflicción, a veces me olvido de buscar a Dios. Pensamos que el caminar del evangelio del cristiano es un juego, pero meditando en la palabra de Dios, hermano, hermana, podemos ver que ya no tenemos que jugar al cristiano, a la iglesia. Más que nada hoy en estos tiempos tenemos que seguir buscando a Dios, tenemos que seguir buscando su presencia para que el Señor nos guarde. Yo sé que cada uno de nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, pero en realidad buscamos al Señor con un corazón contrito y humillado, no nomás cuando estamos en aflicción. Y gracias al Señor que se abrió esta línea, unidos en oración, en la cual todos nos conectamos para unirnos en la aflicción de nuestros hermanos y orar por todas las necesidades que se presentan, y aún las que no se presentan, porque el Señor bien las sabe. Entonces, cuando nosotros le pidamos al Señor, pidamos con fe, pero no nomás cuando estemos en aflicción. Pidamos con fe para nuestros hermanos que están afligidos, que están en una situación, o como dice su palabra, en el desierto en la cual el Señor ha permitido que pasemos. Porque la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros vamos a pasar el desierto, pero Él va a ir con nosotros, con una columna de fuego y una columna de nube para guardarnos, y Él nos va a ayudar a salir y pasar ese desierto, a los cuales muchos ya pasamos o muchos no hemos pasado. Amén. Y el Señor siempre está con nosotros, porque cuando nosotros hemos venido y creemos en el Evangelio y hemos creído en el Señor, que Él es nuestro Salvador, Él es el único, Él nos va a guardar, porque Él nos prometió y nos dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero es necesario que le busquemos de corazón, es necesario que le busquemos con un corazón contrito y humillado para que Él no nos desprecie. Él lo dijo en su palabra, y está escrito en Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él bien sabe, Él bien conoce cómo le buscamos, cómo le oramos, cómo buscamos su presencia, cómo, por qué y para qué. Otro de los puntos en la cual también nosotros podemos tener para poder experimentar una oración, una comunicación eficaz con Dios. Amén. No cuando estemos afligidos tenemos que buscar la presencia de Dios. En las buenas y en las malas, Él está con nosotros. Nosotros también en las buenas y en las malas tenemos que buscar a Dios. No porque estamos bien, ya no buscamos a Dios. No porque estamos mal o estamos pasando una aflicción, queremos buscarlo todos los días. Pero también cuando estemos bien, hay que buscarlo todos los días. Otro de los puntos es el confesar nuestro error, admitir nuestro error, confesar nuestro pecado delante de Dios y aún delante de los hombres. Si le fallamos a alguien, si blasfemamos contra alguien, tenemos que confesar nuestros pecados, nuestra ofensa delante de Dios y delante de los hombres en la cual nosotros hemos ofendido.
Una vez más, acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero también nosotros tenemos que confesar nuestro error. Admitir nuestro error, admitir nuestro pecado delante del Señor y también delante de aquellos en los cuales nosotros le hemos fallado. A nuestros hermanos, a nuestros amigos, hay que confesarlo, hay que decirlo. ¿Sabes qué? Te hice mal, ¿sabes qué? Perdóname. Confesar nuestro pecado. Y podemos ver ahí en Primera de Juan, capítulo 1. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Ahí adelantito estamos en Santiago. Vaya a Primera de Juan, capítulo 1, y el verso 7 al verso 9. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero el más importante, hermano, hermana, es el verso 9. Cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros en realidad confesamos nuestras faltas, nuestros pecados al Señor, Él es fiel. Él es el único fiel. Él es el único verdadero. Él es el único que vive. Y nosotros tenemos que entrar en oración con Él, confesando nuestras faltas, confesando nuestros pecados, nuestra desobediencia a nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos, dice, si confesamos nuestros pecados, y aún dice los unos a los otros, amén. Y podemos ver una vez más otro texto bíblico, Isaías capítulo 59. Vaya conmigo a Isaías capítulo 59 y vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Isaías 59, el verso 1 y el verso 2. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vea la importancia que es confesar nuestros pecados delante de Dios. Mire lo que dice aquí, qué maravillosa es la palabra de Dios, hermano, hermana. Meditemos en lo que dice aquí Isaías capítulo 59 y el verso 1 y el verso 2. Medite en estos dos versículos. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios siempre oye, Dios siempre escucha, pero lo que Él quiere escuchar es algo tan maravilloso, tan sencillo, en la cual usted y yo tenemos problemas para poder contestarle a Dios.
Recordemos cuando en el huerto del Edén el Señor le hablaba y le decía a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué situación estás? Dios quería que Adán le dijera al Señor, Señor, te fallé. Señor, he pecado delante de ti. Te desobedecí, Señor. Él quería que Adán le contestara de esa forma, porque él estaba puesto para oír la falta de Adán. Y Él sigue estando presto para escuchar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra desobediencia a su palabra. Por eso es que a veces no podemos podemos entrar en comunicación con Dios, en oración con Dios. Y a veces nos preguntamos por qué el Señor no me responde. Creo que el Señor no me escucha. Dios sí nos escucha, hermano, hermana. Pero Él ha tenido misericordia con nosotros, que aún así, aún siendo pecadores, Él nos escucha. Y Él nos muestra su poder y su gloria en nuestro caminar en el Evangelio para que usted y yo seamos sinceros delante de Dios y confesemos nuestros pecados delante de Él. Hasta lo más profundo de lo que pueda haber en nuestros corazones, alguna digamos, angustia, algún dolor en la cual traemos desde la niñez y no queremos contárselo al Señor, no queremos dejárselo al Señor, que tenga control de nuestra infancia, de nuestro pecado, de nuestro pasado, o de lo que traemos en nuestro corazón. Él quiere que seamos sinceros delante de Él. Amén. Y mire lo que dice el verso 2, meditemos. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y eso es tan grande, hermano, hermana, y tan duro, cuando dice su palabra que Él no escucha al pecador. Eso es muy, digamos, tremendo, en la cual dice su palabra que Él no escucha al pecador. Ese es el más importante, hermanos, en la cual nosotros tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios. Y podemos ver que cuando dice la palabra de Dios que la oración del justo puede más. La oración del justo puede más que muchas cosas. Aún el enemigo tiene miedo del verdadero cristiano que ora y que está en comunicación con Dios. Dice que el poder del cristiano, ¿en dónde está? Está en la oración. Pero ¿cómo es que nos presentamos delante de Dios para orar? ¿Cómo es que le oramos al Señor? ¿Cómo es que nos ponemos en comunicación con Dios? La palabra de Dios dice que si queremos entrar en comunicación con Dios, dice que entremos en nuestro aposento alto, en lo más íntimo de nuestro hogar, y empecemos a tener comunicación con Dios. Primeramente confesando nuestras ofensas delante de Dios. Y ya cuando nosotros confesamos nuestras ofensas, ir directamente a aquel que ofendimos y pedirle perdón, confesarle que le hemos fallado, pedirle perdón. Ya si Él nos perdona, bueno, y si no, pues Dios ya nos perdonó. Ya le confesamos a Dios lo que hicimos. Ya le comentamos al Señor, ya entramos en comunicación con Dios y le platicamos y le oramos y le dijimos, Señor, le fallé a mi hermano. Señor, no es que le haya fallado a mi hermano nomás, sino que también, Señor, a ti te he fallado. Porque cuando dice su palabra, por cuanto se lo has hecho a alguno de mis pequeños, me lo has hecho a mí.
Entonces, nosotros tenemos, eso es lo más importante, que tenemos que confesar nuestros pecados, reconocer que le hemos fallado a Dios, porque el enemigo tiene miedo del verdadero cristiano que ora, del cristiano que en realidad está en comunicación con Dios, porque la palabra de Dios nos dice que si el Señor Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. La oración funcional que trae el poder de Dios a nuestras vidas como hijos de Dios, de nuestro Señor Jesús, puede más que lo que el enemigo pueda hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros entramos en comunicación con Dios, en oración con Dios, y vemos que el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el enemigo tiene miedo del cristiano que ora. Tiene miedo de aquellos que siempre estamos en comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe a quién aclamamos nosotros. Él sabe quién está con nosotros. Pero el enemigo no entra a nuestra vida si no es que nosotros le abrimos puerta para que entre, o le abrimos una ventana para que entre. Porque la palabra de Dios dice que aún nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma, de nuestro corazón. Y depende de lo que nosotros veamos o escuchamos, llega a nuestro corazón. Si nosotros vemos injusticia y no hacemos algo, o si nosotros vemos que alguien está mal delante de Dios y no le hablamos con amor, con la palabra de Dios, de lo que Él está haciendo está mal, ahí nosotros estamos mal. Porque si vemos que mi hermano está cayendo a ese hoyo, está menguando, está cayendo y no le ayudamos a levantar, ahí estamos mal. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Tenemos que entrar en comunicación con Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice su palabra, Isaías. El cristiano que ora puede destruir al enemigo y derrotar sus propósitos cuando comprenden la autoridad que tiene en Cristo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros creemos que el Señor nos escucha y nos oye y está con nosotros, destruimos las artimañas del enemigo. Derribamos toda barrera, toda oposición que está en cada uno de nosotros para buscar a Dios. Por eso la oración del justo, dice, es eficaz, es poderosa, es maravillosa cuando usted y yo entramos en oración con el Señor, pero siendo sinceros, con un corazón contento y humillado, para que el Señor no nos desprecie. Es bien importante orar, es bien importante conocer y saber por qué oramos, para qué oramos y cómo oramos. Santiago, una vez más, vayamos lo que dice Santiago capítulo 4 y el verso número 7. Ya casi le termino, hermano, hermana. Santiago, capítulo 7, capítulo 4 y el verso número 7. Mire lo que dice aquí. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de nosotros.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Que nos sometamos a la voluntad de Dios. Someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Por eso el enemigo tiene miedo del cristiano que ora. El enemigo le tiene miedo, no se mete con nosotros. Y dice su palabra que si nosotros somos hijos de Dios, el enemigo no se mete con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una cobertura de lo alto, del Rey de Reyes, del Señor de Señores sobre nosotros, en la cual nos libra de las tentaciones del enemigo. Amén. Último texto, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, ahí adelantito de Santiago está Primera de Pedro, capítulo 5. Con este le voy a terminar y meditemos en la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir sed sobrios y velad? Estar siempre en oración con Dios. Estar siempre preparados para que cuando venga el enemigo podamos resistir y él va a huir de nosotros. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos ataques están a todos nosotros, los hijos de Dios. Pero dice estar sobrios y verdad, resistir porque nuestro galardón está cerca. El Señor Jesucristo ya viene y siempre estar velando y estar preparados para que cuando venga el Señor Jesucristo seamos levantados, si es que no nos llama antes el Señor. Amén. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, esperando que la palabra del Señor haya sido más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma. Bendiciones, hermanos, y amigo, amiga que me escuchas, busca al Señor, entra en oración con Dios. ¿No sabes orar? Solo busca la presencia de Dios, solo dale gracias a Dios por la vida que te ha dado, porque tú estás vivo, tú puedes caminar por la pura misericordia de Dios. Y eso es lo que tenemos que agradecerle a Dios. Tú solo agradece a Dios lo que ha hecho en tu vida y Él te va a ir dando la oportunidad de poder comunicarte con Él. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Una vez más, gracias a todos y gracias al Señor por lo que Él hizo en la vida de nuestro hermano Christopher, el hijo de nuestro hermano Jason. Que el Señor Jesús bendiga sus vidas y que sigamos adelante, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga.